Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala presenta un mensaje basado en la Palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Saludos, amados hermanos, qué gusto una vez más llegar hasta sus hogares por este medio aquí desde los estudios de Canal 27 para poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es José Roberto Barrios Escobar y soy pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala y tengo el honor de poder acompañarles domingo a domingo en el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si usted está allí en casa, quiero invitarle a que tome su Biblia y recién la semana anterior iniciamos nuestro estudio en el libro de Nehemías, este libro del Antiguo Testamento que a pesar de que fue escrito hace cientos de años atrás, sigue siendo relevante para nuestros días. Recién la semana pasada estudiamos el primer capítulo donde veíamos el llamado que Dios le hace a Nehemías en el palacio del rey. Como ustedes recordarán, Nehemías era nada menos y nada más que el copero del rey Artajerjes. Y Nehemías tenía una posición muy especial dentro del palacio porque, como estudiamos la semana pasada, el copero era no solamente alguien que arriesgaba su vida por el rey porque tenía que probar la comida del rey antes de que él la comiera para saber que no tuviera ningún problema o no estuviera envenenada, es decir, era una persona que constantemente estaba arriesgando su vida por el rey, sino también era una persona que se volvía una especie de consejero, amigo íntimo del rey, por lo tanto, ocupaba una posición muy privilegiada. Nehemías era judío. Ustedes recordarán que hablamos cómo el contexto del libro de Nehemías es el retorno de los judíos del exilio hacia Jerusalén. Notamos la semana anterior también que Nehemías era uno de los tantos judíos que se había quedado allá en la región de Babilonia y no había regresado a Jerusalén. Recordemos que hablamos de dos oleadas. La primera oleada fue dirigida por Zorobabel, la segunda oleada de judíos por el sacerdote y escriba Esdras, y tenemos ahora esta tercera oleada con Nehemías, la última oleada, por cierto. Y está entonces este contexto de cómo fue que Dios llamó a Nehemías. La semana pasada vimos también que Nehemías recibe un reporte desalentador de Hanani, uno de los judíos que había llegado a Jerusalén, y le cuenta a Nehemías que todos los que habían regresado estaban pasándola muy mal, los muros de Jerusalén estaban destruidos, las puertas estaban destruidas y por lo tanto estaban constantemente asediados por sus enemigos. Fue ese reporte de Hanani el que quebrantó el corazón de Nehemías. Dios usó a este hombre para quebrantar el corazón de Nehemías, este reporte que él recibió, y entonces algo empezó a suceder en el corazón de Nehemías. Él entra en un tiempo de ayuno y oración para saber cómo él podía ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Y es así entonces como llegamos a nuestro estudio en esta oportunidad, que es el capítulo 2 de Nehemías. Y si usted tiene su Biblia, quiero invitarle a que la pueda abrir en el capítulo 2 para continuar esta emocionante historia que nos permite ver un poco más acerca de cómo empezó este gran proyecto de reconstrucción. Y ahora vamos a ver cómo Nehemías se presenta delante del rey Artajerjes para hacer esta solicitud que encontramos en el capítulo 2. Dice así, Nehemías capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran
manera. Noten ustedes, amados hermanos, que después del capítulo 1, en su parte final, donde Nehemías entra en un tiempo de oración, en un tiempo de ayuno para saber cómo ayudar a sus hermanos en Jerusalén, resulta que Dios responde su oración de la manera menos esperada para Nehemías. Él está en su trabajo, sirviendo al rey, y es el mismo rey quien nota el estado de ánimo de Nehemías, y es el mismo rey que le pregunta, ¿qué tienes? Y es que, hermanos, debemos recordar que Dios siempre responde nuestras oraciones de la manera que menos lo esperamos. Resulta que es el mismo rey Artajerjes quien se acerca a Nehemías a preguntarle qué es lo que le está pasando. Y para saber un poquito el contexto de esta situación y por qué Nehemías dice que temió en gran manera, resulta que parte del protocolo de todos los que servían al rey en este imperio medo-persa, pues debían sumo respeto al rey. Ellos no podían tener una actitud de tristeza delante del rey, no podían tener ninguna actitud de enojo o de incomodidad, porque esto podía no solamente costarle su trabajo, sino incluso costarle la vida misma. Era parte del protocolo. Ahora, que Nehemías estuviera triste, que estuviera con el corazón acongojado, también podía ser malinterpretado por el rey. Y en algún momento podía interpretarse esa tristeza que había en el corazón de Nehemías como insatisfacción ante el trabajo y el gobierno del rey. Es por eso que el pasaje nos dice que Nehemías, cuando el rey le pregunta que qué es lo que está pasando, las rodillas empiezan a temblarle. Su corazón empieza a latir más fuerte porque es probable que esto no termine bien. Y no era lo que Nehemías esperaba. Nehemías jamás se imaginó que fuera el rey el que le preguntara por su estado de ánimo. Y amados hermanos, es aquí donde empezamos a ver la mano de Dios obrando en toda esta situación. Noten ustedes la respuesta valiente que Nehemías le da al rey Artajerjes. Vamos al versículo 3 y versículo 5. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¡Wow! Noten ustedes, hermanos, cómo la situación empieza a ponerse muy interesante. Nehemías es un hombre que encontramos desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de este libro, un hombre transparente e íntegro. ¿Sabe usted que Nehemías pudo evadir la pregunta del rey? Pudo inventarse cualquier mentira para salir bien librado. Porque como dije anteriormente, esto podía llamar la atención del rey, podía perder su trabajo, podía interpretarse como insatisfacción ante el gobierno del rey. Pero él abre su corazón, sin saber que era Dios quien estaba tomando el control de la situación. Y él fue transparente y le dice, rey, ¿cómo no estará triste mi alma si mis hermanos en Jerusalén la están pasando muy bien? Vemos aquí el corazón sincero, transparente, y es que debemos reconocer nosotros los hombres que muchas veces somos duros para expresar cómo nos sentimos. A veces puede venir para los que son casados quizás la esposa y preguntarles qué pasa cuando nos ven tristes. A lo mejor el jefe en el trabajo, a lo mejor algún amigo, pero ¿no es cierto que nos cuesta decir lo que sentimos? Nehemías fue transparente y él abrió su corazón en ese momento y le dijo, rey, esto es lo que me está pasando. Y Dios va a usar esa sinceridad y esa honestidad de Nehemías, a pesar de que Nehemías sabía que podía darle una reprimenda por tener
este corazón triste y poder abrir su corazón. Pero él no temió a las consecuencias, sino más bien fue honesto consigo mismo y honesto con su jefe en este momento. Y vean ustedes entonces lo que ocurre. El siguiente versículo, parte final del verso 4 y verso 5. Pero antes de irnos a este versículo, noten ustedes lo que el rey le dice. ¿Qué pides? ¿Qué cosa pides? Antes de irnos al versículo. Y ese es un detalle importante porque, hermanos, aquí tenemos nada menos y nada más que al rey de este gran imperio. Es decir, era el hombre más poderoso de aquella época, que le está diciendo a Nehemías, ¿qué pides? Así es que el hombre más poderoso de aquel entonces le está dando la oportunidad que le pida algo en ese momento para ayudar en su tristeza. Y vean ustedes lo que hace Nehemías. Entonces, dice versículo 4 en su parte final, entonces oré al Dios de los cielos. En ese momento Nehemías hace una oración rápida en su mente. Y versículo 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Hermanos, esta es una petición arriesgada para el rey, es decir, para Nehemías. Es una petición arriesgada porque no está pidiendo algo fácil, sobre todo por el contexto en el que se da, porque esta petición de volver a Jerusalén y restaurar las ciudades también podía interpretarse como una especie de rebelión de parte de Nehemías, que era judío, hacia el gobierno de Artajerjes. Recordemos, hermanos, que en aquella época Jerusalén había sido destruida, en primer lugar por manos del imperio babilónico, pero seguía custodiada ahora por este nuevo imperio medo-persa. Entonces, de alguna manera, el hecho de querer restaurar la ciudad, poner los límites a la ciudad, podía interpretarse como una especie de rebelión por parte de los judíos. De hecho, ya habían varias acusaciones, vamos a ver más adelante, de este tipo de situación. Entonces, Nehemías se estaba arriesgando porque no sabía cómo el rey iba a interpretar su petición. O simplemente, imaginen ustedes que podía interpretarse que Nehemías no estaba feliz en su trabajo, estaba amargado y que pues entonces el rey podía darle una reprimenda y quitarle su trabajo. Es decir, lo que estoy intentando de hacer es que nos pongamos en los zapatos de Nehemías y poder entender que no era fácil lo que él estaba pidiendo. Pero sorprende lo que Nehemías pide, pero sorprende más la respuesta del rey. Vean ustedes lo que le responde en el versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Vamos a guardar ese paréntesis para un momento. Y sigue diciendo el texto, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Hermanos amados, en un solo versículo, en una sola frase, se le abren las puertas de par en par a Nehemías en esta gran petición. ¿Sabe usted cuánto tiempo se iba a ir Nehemías a Jerusalén? Él pensaba que iba a llevarle simplemente algunos meses, pero en realidad fueron años. El punto es que Nehemías no estaba solicitando simplemente un fin de semana. Nehemías no estaba solicitando delante del rey un par de semanas, un mes, sino este megaproyecto que veremos en el transcurso, en lo que avanzamos en el libro de Nehemías, le llevaría muchos meses de trabajo. Lo sorprendente del caso es que el rey le dice, está bien, le autoriza en este versículo. Yo creo que Nehemías, usando un poco la imaginación, estaba un poco impresionado de que el rey le haya autorizado algo tan difícil de creer.
algo tan relevante, algo tan impactante, porque, hermanos, un copero era una persona que trabajaba full time. Se le requería constantemente en el palacio. Era un trabajo muy apremiante, muy exigente. Pero para sorpresa de Nehemías, las puertas empiezan a abrirse para él y se le autoriza esta petición. Ahora, un detalle histórico que no debemos perder por alto es que recordarán ustedes quién era el papá de este rey Artajerjes. Pues era Jerjes I, que es más conocido en otras partes del Antiguo Testamento como el gran rey Asuero. Asuero era el papá de Artajerjes, este rey con el que Nehemías trabaja. Ahora, ¿por qué este detalle es importante? Porque recuerdan ustedes el siguiente libro que aparece en el libro de Nehemías, que nos narra la historia del rey Asuero. Asuero despide a la reina Vasti porque la reina Vasti no quiso presentarse delante de él en una gran actividad, y entonces se hace toda una gran convocatoria. Y ustedes saben que al final la reina que reemplaza a Vasti era nada menos y nada más que Esther, esta judía que también se había quedado en estas tierras, que era prima de Mardoqueo. Y ustedes conocen la historia seguramente, pero Esther pasa a ser la reina de Asuero. ¿Qué significa eso? Que fue Esther, la madrastra, por así decirlo, quien educó a Artajerjes, este jefe de Nehemías. ¿Notan la relación? Eso significa, y eso explica mucho, por qué Artajerjes tenía a un judío como su consejero o mano derecha o como copero en su palacio. Es decir, Artajerjes conocía muy bien a la nación judía, a la cultura judía, porque él había sido criado por una reina judía, Esther. Esas son las cosas, ¿verdad, hermanos? Que nosotros decimos, ¡qué casualidad! Pero, hermanos, en la Biblia no existen las casualidades. Era Dios que en su soberanía iba atando cabos, iba moviendo esas piezas en la historia para que todo coincidiera en el tiempo de Dios. Así es que muchos comentaristas creen que la benevolencia de Artajerjes hacia Nehemías y hacia su pueblo se debía a que él tuvo dentro de su hogar también a una persona tan cercana a él como la reina Esther. Así es que vemos la influencia de ellos en esta época. Así es que Nehemías entra en confianza y no solamente ahora pide permiso para viajar a Jerusalén, sino Nehemías ahora hace algo todavía más arriesgado. Él le pide al rey que sea el patrocinador, quien vaya a financiar este gran proyecto. Veamos lo que dice en el versículo 7 y versículo 8. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Saben qué significa esto, amados hermanos? Nehemías no solo se atrevió a pedir permiso por varios meses para ausentarse de su trabajo, sino encima le pide al rey madera para hacer los muros y para hacer las puertas de la ciudad. Pero no contento con eso, Nehemías también se atreve a pedirle una guardia personal para cuidarlo en el camino hasta Jerusalén. Para que ustedes se den una idea de lo que Nehemías está pidiendo, eso es como que ustedes el día de mañana, lunes, fueran con su jefe, le pidieran que les dé 6 meses de permiso para ausentarse porque tienen una actividad, y encima le pidan a su jefe que pague el boleto de avión, que pague el hotel y todo lo que ustedes necesitan allá en aquel lugar.
Pregunto, ¿le autorizaría eso su jefe? Para la mayoría se quedarían sin trabajo, ¿no es cierto? Porque es casi imposible pensar que el jefe va a autorizar tantas cosas. Pero es allí, queridos hermanos, donde vemos que la mano de Dios está obrando en este gran proyecto. ¿Y sabe usted una de las cosas importantes que Nehemías hizo? Bueno, recién en el capítulo 1 vimos que antes de hacer cualquier cosa, Nehemías oró, ayunó y se puso delante de Dios. Y es que, hermanos, antes de iniciar cualquier proyecto en nuestra vida para la gloria del Señor, debemos pedir su dirección. Y la respuesta de Dios vino de la manera y el día menos esperado para Nehemías. Y aquí las puertas empiezan a abrirse. Él pide entonces que el rey pueda beneficiarle con una guardia personal, pero también que Dios pudiera abrir puertas. Y vean lo que dice la última parte del versículo 8, lo siguiente: y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Noten eso. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hermanos, en un momento todas las puertas se le abrieron a Nehemías. ¿Por qué? Porque la benéfica mano de Dios estaba sobre él. Hermanos, Dios puede darnos mucho más de lo que nosotros podemos imaginar si tan solo nuestra confianza descansa en Él. Dice su palabra que no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. El problema es que muchos de nosotros queremos abrir las puertas con nuestras manos, con nuestros pies. Muchas veces nosotros queremos abrir las puertas de o peticiones que tenemos delante de Dios y queremos abrir a eso con nuestras propias manos a martillazos. Pero vemos que Nehemías oró, confió en el Señor y él abrió puertas y Dios le concedió de una manera impresionante. Sin embargo, no todo era color de rosa. Y vamos a ver para terminar esta sección el versículo 9. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amados hermanos, cuando queremos servir a Dios, no todo es color de rosa. Satanás también tiene sus siervos, también tiene sus instrumentos. Y cuando usted se propone a servirle a Dios, van a aparecer los Sanbalats, van a aparecer los Tobías, como en el caso de Nehemías. Dios estaba abriendo puertas, pero eso no significa que sería fácil para él, porque iba a encontrar oposición de parte de estos enemigos. Yo quisiera terminar esta sección, este tiempo con ustedes, haciendo algunas preguntas importantes en base a lo que hemos visto acerca de la historia de Nehemías. En primer lugar, yo le pregunto, ¿qué proyectos le está llamando el Señor a realizar en su obra? En el caso de Nehemías fue salir de su zona de comodidad, del palacio de sus proyectos personales para volver a Jerusalén. Puede ser que en esta ocasión Dios lo esté llamando a usted a emprender un proyecto en su iglesia. Quizás puede ser un proyecto con el tema de jóvenes, quizás puede ser un proyecto con las damas, quizás puede ser un proyecto de reconstrucción, quizás puede ser un proyecto en el grupo de alabanza. ¿Qué proyecto le está llamando Dios a hacer? ¿Sabe? La mies es mucha, obreros pocos. En la iglesia, en el reino de Dios, hay mucho trabajo, pero pocas manos dispuestas a trabajar. Conocí la historia una vez de Huston Taylor, un gran misionero en la China. Llevó el evangelio a este lugar, a esta área,
y los frutos fueron impresionantes. En cierta ocasión llegó una persona con Huston Taylor y le dijo: Señor Taylor, envíeme a las misiones. Pero esta persona no tenía una pierna, iba en muletas y con sus muletas iba y le dice a Huston Taylor: yo quiero salir a las misiones. Y Huston Taylor, para probarlo, le dice: oye, ¿por qué tú quieres ir a las misiones si te hace falta una pierna? ¿Y sabe qué respondió este hombre? Él dijo: yo quiero ir a las misiones con una pierna porque los que tienen dos no quieren ir. Esta historia nos llama la atención porque nos explica cómo hay personas que quieren ir con menos de lo que nosotros tenemos. Yo estoy seguro que ahí donde usted está, la mies es mucha, obreros pocos. Le pido al Señor que usted también pueda ser valiente como Nehemías, salir de su zona de confort, orar, pedir dirección a Dios y empezar un proyecto para el crecimiento del reino de Dios. Pero algo importante que nosotros podemos evaluar de este aspecto es que puede ser que Dios, en primer lugar, quizás algunos los esté llamando a restaurar su matrimonio. A otros puede ser que Dios los esté llamando a restaurar su hogar y Dios quiere darles las herramientas para hacerlo. En el caso de Nehemías fue restaurar en primer lugar físicamente los muros de Jerusalén, pero a medida que leemos el libro de Nehemías nos damos cuenta que Dios tenía un proyecto más grande para Nehemías. No era simplemente restaurar algo físico, sino restaurar también el corazón de Israel. Por eso yo quiero animarles: si Dios le está llamando a restaurar su matrimonio, no lo dé por perdido. Si Dios le está llamando a restaurar su hogar, sus hijos, no lo dé por perdido. Levántese en ayuno y oración, y así como Dios le proveyó las herramientas necesarias a Nehemías, estoy seguro que también le proveerá a usted para restaurar, para la gloria de Dios, ese proyecto que Él está poniendo en su corazón. Quisiera que termináramos orando en este momento. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y, Señor, nos sigue hablando a tiempo y fuera de tiempo. Nehemías estaba muy cómodo en su palacio, pero tú quebrantaste su corazón para salir de su zona de comodidad, para viajar a Jerusalén y poder emprender este gran proyecto. Y hoy hemos visto cómo tú de manera milagrosa le proveíste de las herramientas necesarias para que él pudiera emprender este gran proyecto para tu reino. Señor, yo te pido por todos los que están escuchando este mensaje. Yo sé que tú los estás llamando, Señor, porque la mies es mucha y obreros pocos. Que los que hoy escucharon este mensaje, Señor, puedan levantarse, dejar su zona de comodidad y trabajar en tu iglesia, trabajar en tu reino, Señor. Pero también para aquellos quienes sus hogares están afectados, Señor, y necesitan reconstruir, levántalos como ese Nehemías espiritual para restaurar su hogar y su matrimonio. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Junto a Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.